tener la presentación de 3 temas y pues vamos a empezar para no quedar cortos de tiempo. ¿Ya? A ver, creo que tengo que empezar a colocar sin plataforma de espera el Zoom, ¿no? Para que vayan entrando sin necesidad de que esté yo pendiente de esto. Ya, bueno, ya son las 6:07. Ya, ahí nos quedamos. Entonces empezamos a compartir pantalla. Vamos a empezar con el tema de laringitis. ¿Se escucha, no, doctores? Sí, doctor. Bien, empecemos entonces, ¿ya? Bueno, hoy vamos a darle un énfasis a 2 temas de la vía aérea. Ya hemos llevado neumonías, que es una infección de vías aéreas, de la vía aérea baja, ¿no? Hemos enfocado su fisiopatología, su tratamiento, su clínica. Hoy día vamos a enfocar 2 patologías de la vía aérea alta. Vamos a empezar con laringitis, ¿ya? Bueno, ¿qué es por definición la laringitis? Vamos a hablar específicamente de la laringitis o falso club, ¿no? Va a ser un cuadro respiratorio de vía aérea alta que va a ser más frecuente en los meses de otoño e invierno y se caracteriza por una sintomatología muy particular. Tiene un estridor inspiratorio, ya a la inspiración, va a tener un cambio en la tonalidad de voz, una tos perruna. Además, vamos a tener una disfonía que puede estar precedida por un cuadro de un tipo resfrío, ¿ya? Bien, como un recordatorio epidemiológico, el 3% de los pacientes menores de 6 años ha padecido en algún momento laringitis, ¿ya? Y un dato muy importante, que antes de que se empiece a usar corticoides, que son potentes antiinflamatorios, cerca del 31% de los pacientes se hospitalizaban y miren estas estadísticas, 1.7 de ellos se intubaban. ¿Qué está pasando? Me ha entrado una especie de virus, no sé qué, que se cuelga. Justo no hay internet ahí. Qué raro. Mira esto. Bueno. Bien, vamos a hablar entonces ahora de la laringitis. Entonces, la laringitis va a ser una inflamación de las cuerdas vocales, ¿no? La edad de presentación va a ser de los 6 meses a 5 años. Y como les decía, el cuadro propio de la laringitis, la disfonía, el estridor inspiratorio, la tos perruna, puede estar precedida por sintomatología de tipo resfrío. Vamos a tener fiebre que no es muy alta, vamos a tener rinorrea, ¿no? Vamos a tener quizás un poco de inflamación en la faringe, ¿ya? Pero sumado a esto vamos a tener lo que les digo, ¿no? Estridor, disfonía y tos perruna, ¿ya? ¿Cuál va a ser la etiología? La etiología generalmente es viral, a no ser que se tratase de una epiglotitis, ¿ya? De una epiglotitis o de una traqueitis bacteriana. Esas 2 sí o sí están producidas por una bacteria, ¿ya? Pero la laringitis aguda o el falso club sí va a estar producido por una etiología viral, que va a ser los virus de parainfluenza 1, el 3, el 2, el virus de la influenza. Ahí van a ver las distintas series estadísticas para cada virus, ¿no? Siendo el que más va a predominar el virus de la parainfluenza tipo 1.
Ahí tenemos unas fotos en donde vamos a ver a la izquierda una laringe normal y a la derecha una laringitis, una laringe inflamada, congestiva, edematosa, que va a disminuir la luz, el diámetro de la entrada de aire, pues, ¿no? A través de la laringe, ¿ya? Bien, antes de enfocar de esta parte, vamos a hablar de esto. Hay una clasificación que se usa en la laringitis, hay varias tablas. Esta es una de ellas, es el score de Westley, en donde va a tomar el parámetro del extridor, la entrada de aire, la retracción, la cianosis y el nivel de conciencia, y a cada uno le va a dar un determinado puntaje, ¿ya? Un puntaje de 0 a 1 nos va a decir que el paciente está cursando con un CRUP leve, ¿no? No va a tener extridor en reposo, la frecuencia respiratoria va a estar normal, no va a tener retracciones, ¿no? La entrada de aire a la auscultación va a estar normal, la saturación de aire va a estar normal y el Glasgow va a estar normal en el paciente. Pero si logramos acumular un puntaje de 2 a 7 y es un club moderado, va a presentar estridor en reposo, la frecuencia respiratoria va a estar aumentada, no puede estar normal o aumentada, pero ya al haber una inflamación de las cuerdas vocales va a haber un aumento del trabajo respiratorio y por ende pues una pequeña taquipnea ya va a haber, ¿no? Vamos a encontrar retracciones intercostales, subcostales, una entrada de aire que va a estar disminuida. Auscultamos y va a haber una hipoventilación, ¿ya? Pero todavía se escucha, hay hipoventilación, pero aún escuchamos entrada de aire, un murmullo vesicular disminuido, pero aún hay. Y el nivel de conciencia todavía sigue siendo normal y la saturación aún está arriba de 93, ¿ya? Con un puntaje igual o mayor a 8, el CRUP ya es catalogado como severo. El extridor es severo, hay una disminución de la entrada de aire a los pulmones, hay un silencio auscultatorio, hay una taquipnea, ¿no? Bien pronunciada, vamos a ver signos de retracción severa, inclusive puede haber universal, ¿no? Una retracción subcostal, intercostal superior, activación de los músculos accesorios de la respiración y obviamente como nuestro paciente está con una hipoxemia, pues vamos a tener un nivel de conciencia alterado. ¿Por qué es importante saber este score de Westley que nos va a dar la clasificación de la laringitis en función a su gravedad debido al enfoque terapéutico que vamos a hacer? ¿Ya? Dentro de una vez diagnosticada la laringitis, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un tratamiento basado en debemos aplicar oxígeno suplementario, pero debe ser un oxígeno suplementario humidificado, ¿no? Ahora, se ha demostrado que en algunos pacientes el aplicar aire frío les ayuda, mejora el trabajo respiratorio. Ahora, a estos pacientes hay que aportarles oxígeno según a la saturación. Debemos tratar de mantener una saturación entre 92 a 95. ¿No? Si es necesario darle una oxigenoterapia con puntas nasales, vamos a ver con 1 litro cómo va a estar, con 2 litros, con 3. Si vemos que con 3 litros sigue saturando 90, 89, habrá que quizás requerir otro dispositivo, una máscara facial con reservorio y habrá que empezar a partir de 5 litros para arriba, como les he ido repitiendo, ¿no? Cuando es con máscara, de 5 litros para arriba hasta 12 litros, ¿ya? Ahora, según a la clasificación, vamos a empezar vasoconstrictores y corticoides, ¿ya? En otros países también utilizan el Heliox, que es una mezcla del oxígeno más liviano para mejorar la disponibilidad del oxígeno en estos cuadros donde hay una hipoxemia. Y si es necesario, inclusive llegar a una intubación, ¿no? Bien, ¿cuáles han sido los avances en la laringitis? Ha sido el uso del corticoide, ¿ya? Ahora vamos a empezar a hablar del vasoconstrictor, algo con un efecto alfa-1 bien potente, alfa-1, alfa-2, que es la adrenalina. Generalmente la literatura les va a recomendar el uso de adrenalina racémica, pero acá en el mercado farmacéutico, acá en Santa Cruz, en Bolivia, en mis más de
a ver, tanto tiempo de pediatra y de intensivista, nunca he visto no conozco el medicamento, la adrenalina racémica, creo que no llega, ¿no? Entonces usamos directamente la adrenalina que tenemos acá y lo que hay que hacer es aumentar la dosis, ¿ya? Y hay estudios que te demuestran que la eficacia entre la adrenalina racémica y la adrenalina no racémica tiene una similitud terapéutica. Ya solo hay que aumentar la cantidad de dosis que vamos a usar. ¿Ya? Aquí está. Aquí están las referencias de los estudios en donde comparan, ¿no? La adrenalina racémica con la adrenalina común. Está en la revista del Pediatrics, miren, hay revisiones bastante antiguas en la revista del 92, ¿no? También ya había menciones en las revistas del 74, del 85. La dosis va a ser 0,5 ml de la ampolla, hay que usar y diluirla con una mezcla entre fisiológico y fisiológico. Se utiliza fisiológico más la adrenalina racémica, ¿ya? Vean la diferencia de concentración. Casi son unas de 5 a 10 veces más de cantidad de droga con la adrenalina común que tenemos que usar, ¿ya? Bien. Otro, como les decía, un avance grande que se ha dado es el uso de corticoides. El corticoide, el más usado, va a ser la dexametasona, que es el mejor, el corticoide con un gran potente efecto antiinflamatorio. Es el más usado, la dexametasona, seguido de la betametasona o bien también budesonida en nebulizaciones, ¿ya? Generalmente se pone de una dosis por día hasta 4 dosis si es que el paciente termina en terapia. Pero si el paciente está en forma ambulatoria o en salas, con 1 o 2 dosis por día está bien, unas 48 horas a 72 horas máximo, ¿ya? ¿Cuáles han sido los efectos del uso de corticoides en la laringitis? Miren, hay una mejoría de síntomas entre las 12 y 24 horas que empezamos a usar la dexametasona o betametasona. Hay un menor número de consultas, hay un menor número de hospitalizaciones, hay una disminución en horas de estadía en el servicio de urgencia, porque si tu paciente entra desde la puerta, ya se escucha a un paciente que está con la laringitis. Un perrito, ¿no? Está tosiendo y aparte puede estar afónico o disfónico. Le aplicas el score de Westley y ya. Si el paciente, y le saturas, le monitorizas. Si está con un grado 1, lo único que haces es aplicar corticoide por vía intramuscular o vía oral y lo despachas a la casa. Pero si está con un score moderado, un grupo moderado de 2 a 7, entonces el paciente tiene que quedarse en observación en emergencia, no hospitalizado, en emergencia. Con ese score tiene que quedarse en emergencia, le aplicamos el corticoide y al mismo tiempo empezamos las nebulizaciones con adrenalina. En el grado 1 no se aplica adrenalina, solo corticoide y a la casa. En el grado 2, corticoide y empezamos a nebulizarle con adrenalina. Lo vigilamos unas 2 horas y vemos cómo ha evolucionado la mecánica respiratoria, la saturación, la entrada de aire a los pulmones, revaloramos con el score de Westley y si ha habido una respuesta favorable al uso de adrenalina y corticoide a la casa y que vuelva mañana por consulta externa. Pero si el paciente no mejora después de esas 2 horas, hospitalización. Y en salas va a recibir su corticoide en horario y sus nebulizaciones con adrenalina en horario. Entonces, la utilidad del score de Westley es para hacer el abordaje terapéutico también. Repito, grado 1, tratamiento ambulatorio. Únicamente dar corticoide, la dexametasona y a la casa, sin usar adrenalina y nebulización. La dosis del corticoide de la dexametasona va a ser de 0,15 miligramos a 0,6 miligramos. ¿Cuántas veces al día? Puede ser una, pero hay serie de estudios donde te recomiendan hasta 2 veces. Puede ser cualquiera de las dos, ¿ya? Ahora, si está en un segundo grado, según el score de Westley, corticoide de 0,15 miligramos a 0,6 miligramos, 1 o 2 veces por día va a recibir y además se queda
recibiendo nebulizaciones con adrenalina. Se queda en observación 2 horas y si mejora, a la casa. Si no mejora, se interna. Y si el paciente está con un grado 3, directamente su manejo hospitalario, ¿no? Siempre ya este paciente lo vamos a monitorizar, hacer gasometría, radiografía, un hemograma, vamos a colocarle su corticoide en horario, sus nebulizaciones con adrenalina en horario, e inclusive a estos pacientes que están hospitalizados, se les puede nebulizar, además de con la adrenalina, con budesonida. Hay estudios donde ya te mencionan que hay un sinergismo y hay una mejor respuesta de no solo usando adrenalina en nebulización, sino con budesonida y aparte recibiendo su dexametasona. ¿Ya? Sin ir lejos, la anterior vez, hace un mes, habrá sido en terapia intensiva una paciente así, y le hemos manejado así, con estas nuevas recomendaciones: budesonida nebulizada, adrenalina nebulizada, más su corticoide endovenoso, ¿no ven? De la dexametasona. ¿Ya? Bien. Aquí está todo lo que les acabo de decir, miren. En el club leve lo clasificamos en función a la score de Wesley y le aplicamos dexametasona o betametasona por vía oral. Puede ser intramuscular, sí, señores. Hay muchas veces dificultad en el paciente pediátrico para poder administrar por vía oral y la vía intramuscular es una buena alternativa. En este caso hay que tranquilizar también a los padres porque los niños se dan cuenta muchas veces del estado emocional alterado de los papás y también se alteran. Y cuando un bebé con problemas en la vía respiratoria, ya sea alta o baja, se altera, aumenta el trabajo respiratorio y el flujo respiratorio, que normalmente es laminar, se hace irregular, turbulento y se expresa más la dificultad respiratoria. Por eso que inclusive para tranquilizar al niño, para manejar como una especie de analgesia, se permite el ingreso de los padres al servicio de emergencia y que lo acompañen para tratar de tranquilizar al paciente y evitar que el trabajo respiratorio aumente. Hay una forma especial de la laringitis, la epiglotitis, que es una emergencia. En este paciente es muy fácil darse cuenta porque tiene un aspecto tóxico, una fiebre elevada y tiene una postura en trípode, está sentadito y con las dos manitos apoyadas en el piso y con la cabeza hiperextendida un poco hacia atrás. Todo esto para tratar de disminuir la resistencia en las vías aéreas y tratar de poder un poquito meter el aire en una epiglotis que está sumamente inflamada. En este tipo de pacientes prohibido revisar la faringe. Prohibido porque el paciente puede hacer un mecanismo reflejo donde se le cierra completamente la laringe. Y ahí sí estamos fregados, porque muchas veces no entra ni el tubo, cuando quieres intubarle, no entra. Y es un cuadro bien dramático porque el paciente se pone cianótico, empieza a bajar la saturación y pues hace paro. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando diagnosticamos una epiglotitis. ¿Ya? Siguen conmigo, ¿no? Sí, doctor. Bien. Entonces, esa es una forma particular de la laringitis donde la epiglotis está inflamada. Prohibido revisar la faringe en una epiglotitis. ¿Cómo nos damos cuenta? Fiebre elevada, aspecto tóxico del paciente y el paciente está hiperextendiendo la cabecita para tratar de disminuir la resistencia que se está produciendo en la vía aérea superior. En estos pacientes, nada, directamente llamar al terapista o al anestesiólogo o al que domine manejo de vía aérea alta, porque en cualquier momento puede cerrarse completamente esa epiglotis y hay que intubar, ¿no? Inclusive hacer una intubación percutánea, tipo traqueostomía. Bien, entonces el club leve, dexametasona, tranquilizar a los papás y a la casa, ¿no? En un grupo moderado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle su oxígeno, vamos a nebulizarle y le vamos a dar el corticoide. ¿Ya?
Dos pasos va a seguir. O va a mejorar en el tiempo que va a quedar en observación en emergencias, o no va a mejorar y se va a quedar hospitalizado. ¿Ya? Que hay que colocarle dexametasona a 0,3 miligramos. La dosis va a ir, doctores, desde 0,15 hasta 0,6 miligramos de la dexametasona. Y con adrenalina hay que nebulizar después. Yo generalmente les nebulizo con una ampolla completa, con 1 miligramo de adrenalina y van bien. ¿Ya? Y el club severo directamente hospitalización, ¿no? Y según la dinámica del paciente, ya les dije, vamos a pedir laboratorios, vamos a pedir la empatía, vamos a inmediatamente, según la saturación del paciente y la gasometría, aportar el oxígeno según a la PO2 y a la saturación, ¿no? En el motor habrá que usar, digamos, probablemente puntas nasales o máscara facial, o si la gasometría está muy mal y el paciente está con una mecánica respiratoria muy alterada, probablemente haya que intubar, ¿no? Bien, las indicaciones de hospitalización van a clasificarse en absolutas cuando pues el paciente va a presentar un club grave de entrada, o bien cuando el paciente entra con un club moderado, le haces tú el tratamiento, la nebulización con adrenalina más su corticoide, observación 2 horas no mejora, hospitalización. ¿Ya? Ahora, otros criterios de hospitalización relativas, no tan absolutas como la otra, es que si el paciente presenta riesgos sociales, digamos, tú identificas que la mamá no está muy preparada, no te ha entendido, consideras que vive muy lejos y si pasara algo, digamos, vive, no sé, en el plan 3000, llega a tu emergencia y tú la despachas, ¿cuánto tiempo le va a demorar llegar desde allá hasta donde estás vos? Claro que doy un ejemplo, ¿no? Así, en el plan 3000, obviamente, desde allá hasta acá debe haber otros centros de salud o clínicas particulares, pero la condición o situación geográfica influye para la toma de decisiones, el estado de educación de la mamá también, ¿no? Pues si están en un estado etílico, si están, también hay que considerar esas situaciones, ¿ya? Bien. ¿Cuándo hay que hacer una fibrobroncoscopía en pacientes que están con una sintomatología de una laringitis oculta? Cuando hay una sospecha de cuerpo extraño en vía aérea, porque la presencia de sibilancias, de estridor, sibilancias, precedida de un cuadro donde el paciente tuvo una sintomatología de asfixia, hay que descartar un cuadro de presencia de cuerpo extraño en vía aérea. ¿Ya? Ahora, no hay que enviar a domicilio antes de las 2 horas de observación. En un paciente que está con un club moderado, prohibido despacharlo a la casa mientras no haya mostrado signos de mejoría, del trabajo respiratorio, del vestidor, de la mecánica, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Los padres ya están? Ya vengo dentro de un momento. Bien. Otro criterio de alta va a ser 12 horas sin requerir una nebulización con adrenalina y el paciente está tranquilo. Cumple esto, pues podemos mandarlo mañana mismo a la casa, ¿no? Se queda en la noche y si mañana ya está estable, con una buena mecánica respiratoria, ya no ha habido necesidad de usar nebulización de rescate, pues a la casa, ¿no? Y como miren este último punto, vuelvo a mencionarlo, padres deben estar en condiciones de volver al control, que no vivan muy lejos, que no estén en estado etílico, ¿no? ¿Ya? Que sean confiables, en otras palabras. Bien. ¿Qué hora es? 18:31. ¿Pueden darme 10 minutos, doctores, o menos, por favor? Tengo una pacientita que explicar a los familiares una situación antes de que se vayan. ¿Ya? Está bien, doctor. Hola. Está bien, doctor. 5 a 7 minutos, por favor. Doctores, ¿alguna duda? A ver, vamos. ¿Alguien?
que tenga alguna duda. Entonces, se entendió que es una afección de vías respiratorias. A ver, la clínica es bien particular. Estridor inspiratorio, disfonía, cambio en la tonalidad de la voz y una tos perruna. No confundir con sibilancia. Entonces, signo de obstrucción de vía aérea alta, estridor inspiratorio, disfonía y tos perruna. Una obstrucción de vía aérea baja, sibilancias, de predominancia expiratoria. Ambos son signos de dificultad respiratoria, solo que cambia el lugar. Uno es alta, disfonía y estridor inspiratorio, y la otra es baja. No tienen el mismo abordaje terapéutico. ¿Ya? Muchas veces, y no es a modo de anécdota, nada, no había modo de rabia, el paciente está con signos de dificultad respiratoria, retracción subcostal, desaturación, le auscultas y está con sibilancias, pero está con corticoide o con adrenalina. O al revés, el paciente está con sintomatología de una laringitis, estridor, disfonía, tos perruna, ¿no? Puede haber hipoventilación y el paciente está recibiendo salbutamol. O sea, no, pues para nada, porque el salbutamol es un broncodilatador y la adrenalina es un vasoconstrictor. No tienen ningún tipo de similitud para el problema, ¿no? Ambos pueden darte, tanto la obstrucción alta como la obstrucción baja, un trabajo respiratorio aumentado. A ambos te pueden dar hipoventilación, a ambos te van a dar que también una desaturación, una gasometría alterada, pero tienen abordajes terapéuticos distintos. ¿Ya? ¿Preguntas, doctores? Y como recordatorio, no tocar la garganta de un paciente que está sospechando que tiene una epiglottitis, porque puedes desencadenar un paro respiratorio y subsecuentemente un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque esa epiglotis está tan inflamada que tú lo tocas y haces una especie de reacción vasovagal y el paciente pues empieza a entrar en un paro respiratorio. ¿Se entendió? De laringitis, un tema cortito, ¿no? Pero pues su incidencia es bastante, y su prevalencia en cambios estacionales, otoño, invierno, es siempre prevalente esa enfermedad. Etiología predominantemente viral, ¿no? Ya han visto las estadísticas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Wow, qué capísimos están hoy. No hay dudas. Todo claro, doctor. ¿Cuál ha sido el avance? El corticoide. Otra cosa, es bueno aprovechar estas clases, ¿no? ¿Para qué vas a usar en una laringitis? No es una epiglotis, antibiótico. No tienes razón. En una laringitis grado 1. La adrenalina se utiliza en el grado 2 y en el grado 3. El corticoide en los 3 grados. Eso más quiero que quede claro. ¿Ya? En la laringitis, en la epiglotitis y en la traqueitis bacteriana es en los únicos donde hay que usar antibióticos, porque tienen una etiología bacteriana. El resto, la laringitis o falso club, no hay que usar. ¿Ya? Bien, vamos a continuar con la otra que se había dicho, que era... Doctor, ¿y Dime. con qué patología podríamos hacer un diagnóstico diferencial con el CRUP? ¿O se confundiría extraño, más frecuentemente? ¿te acuerdas? Vimos cuerpo extraño, que hay que hacer un diagnóstico diferencial. Otra patología sería, digamos, un absceso periamidalino, retrofaríngeo, aunque ahí vas a tener otra clínica, ¿no? Alzas técnicas bastante elevadas, puede ser. Parálisis del nervio recurrente, una laringomalacia, ¿no? Son causas no infecciosas. Esas serían. ¿Respondí tu pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. Bien, vamos a hablar ahora de otra patología de vía aérea superior, que es bastante frecuente debido a que
vienen a la consulta externa, doctor, mi bebé está con fiebre, dolor de garganta ya, y de rutina revisa ese proyecto, ¿no? Como el médico que está atendiendo al paciente y lo ves congestivo. Uy, no, mamá, tu bebé está con una faringitis y una otitis. Hay que utilizar antibiótico. Le vas a dar amoxicilina con clavulánico más ibuprofeno. O sea, la otitis es una causa frecuente de uso de antibióticos, a veces inadecuados, en la consulta externa de pediatría. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es la otitis media aguda? Va a ser la presencia de exudado en la cavidad media del oído, ¿no? Se va a clasificar una otitis media aguda y una otitis media con exudado, subaguda y una otitis media crónica con exudado. La otitis media aguda en una persistente, recidivante o recurrente en función. A ver, en la otitis media aguda persistente, en los primeros 7 días de la patología que está presentando el paciente, va a haber una reagudización. O sea, los síntomas o no se han perdido por completo o vuelven a reagudizarse. Entonces, una otitis media aguda persistente, siempre y cuando esto pase en los primeros 7 días. Otitis media aguda recidivante, cuando ya se estaban perdiendo los síntomas y vuelve a aparecer, ¿no? Después de 7 días de curada, se perdieron los síntomas y vuelve a aparecer. Y la OMA recurrente, otitis media recurrente, es cuando el paciente presenta 3 episodios en 6 meses o al menos 4 en un año. Obviamente con intervalos donde el paciente estaba completamente asintomático, o sea, curado, ¿no? La otitis media con exudado o subaguda es la presencia de exudado en el oído medio de una manera asintomática, ¿no? Pues claro que algunos, como lo leen ahí, pueden presentar hipoacusia de transición, ¿no? La otitis media, leen esta parte que dice, suele ocurrir tras una OMA, pero en el 90% de los casos se resuelve espontáneamente. Esto es un dato muy importante para lo que vamos a ir recalcando más adelante, ¿ya? Bien, una otitis media crónica con exudado tiene una ocupación del oído medio cuando ya la patología que está presentando a nivel del oído del paciente va a durar más de 3 meses, ¿no? Bien. ¿Cuál es la etiología de una otitis media? Siempre va a ser monomicrobiana. Yo en lo personal, en mi experiencia, aunque esto no está bien decir, hay que apoyarse siempre en la evidencia científica, pues va a estar dado por un solo tipo de bacteria. Vamos a tener al Streptococcus pneumoniae en primer lugar, el Haemophilus, el Streptococcus pyogenes, el Staphylococcus aureus y no olvidar a la Moraxella catarrhalis. Por esta y por el Staphylococcus que hay que usar amoxi más capular, ¿no? Bien, aunque también va a estar en una serie de escritas también ahí, la E. coli, Pseudomonas, aunque esto ya son situaciones especiales. En primer lugar, siempre tomar en cuenta al Streptococcus pneumoniae, a Haemophilus influenza, Streptococcus pyogenes y la Moraxella catarrhalis. ¿Listo? Bien, ahora vamos a un poquito desglosar la clínica. Ahí vemos una membrana timpánica que no está todavía muy edematizada, tampoco tiene un exudado purulento, ¿no? La primera fase va a ser una fase de congestión. Vamos a ver que el paciente puede tener alzas térmicas, el paciente va a estar irritable, una sintomatología inespecífica, pues, ¿no? Va a haber llanto, fiebre, irritabilidad, rechazo a la alimentación, ¿no? Si es un paciente pequeño, cuanto más pequeño, más inespecífica la clínica, siempre es así. Y si es un paciente que puede manifestar o señalar el dolor, va a haber uno, señalar el oído, manifestando o haciendo esto, pues hincapié en que hay una otalgia, ¿no? A la visualización del tímpano, cuando se ve, usamos el otoscopio, vamos a ver un tímpano, todavía está rosado, aún se ve el triángulo, el cono luminoso, ¿no? Vamos a ver la superficie timpánica ya empezando a congestionarse, pero todavía no está muy tumefacta, muy edematizada, ¿ya? En una segunda fase, mire, ya ha aumentado el dolor,
hay hipoacusia y hay un tímpano abombado, ¿no? Y en una tercera fase vamos a encontrar ya una situación con una perforación timpánica, ¿no? Bien. Pruebas complementarias. Si viene a la consulta externa y está con una congestión, otalgia, fiebre, pues no le vamos a pedir de entrada hemograma. A eso se requiere esta diapositiva. Que no suelen ser necesarias para el diagnóstico de una otitis media aguda, pruebas complementarias. A no ser que el paciente, tú sospeches que probablemente esté desarrollando una manifestación, una infección sistémica tipo sepsis, o bien por contigüidad puede estar haciendo una meningitis, ¿no? La mamá te refiere, mi hija ha estado con fiebre, se quejaba de dolor de oído, pero estos últimos días ha estado muy estable, la cabecita ha estado lanzándola hacia atrás, ¿no? Ha estado con vómitos. Entonces ahí probablemente ha habido una diseminación por contigüidad o hematógena y está empezando a hacer una meningitis, que es tranquilamente una complicación de la otitis media, ¿eh? ¿Ya? Ahora, según la Academia Americana de Pediatría, ¿cuáles van a ser los criterios diagnósticos? 3. Inicio brusco y reciente del episodio. Presencia de líquido en el oído medio y una inflamación del oído, ¿no? La Asociación Española de Pediatría y Otorrinolaringología, miren, te pide, acuña 2 nuevos términos. Para decir una OMA confirmada, se deben de cumplir los 3 criterios, o sea, inflamación del oído medio, presencia de líquido y que haya habido un inicio brusco y reciente, ¿no? Te pide que haya los 3. Y muchas veces en la consulta externa únicamente tenemos una inflamación del oído, nada más, a veces. Dolor y inflamación. Entonces no cumple los 3 criterios que te pide la Academia Española de Pediatría, ¿no? Como esto dice. Y una otitis media probable si solo hay una otalgia evidente sin otoscopía posible. Entonces ahí solo ves que hay dolor de inicio agudo, pero no se puede visualizar por uno u otro motivo. Asumes que probablemente esté con una otitis media aguda, ¿no? Ahora, si la otitis media probable se acompaña de catarro, o sea, sintomatología de vía aérea alta, reciente, pues podríamos considerar OMA confirmada, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los grupos de riesgo de mala evolución? Los menores de 2 años tienen una tendencia en pediatría a complicarse. Entonces, siempre a este grupo de edad, a los lactantes menores y mayores, hay que tener mucho cuidado cuando queremos despacharlos de la casa, si han tenido urgencias o con complicación. Cuanto más pequeño el niño, hay que ser más acucioso, más minucioso en el examen físico, en la anamnesis, para poder despachar. Es una recomendación. Más pequeño el niño, más cuidado. ¿Ya? Entonces, un grupo de riesgo de mala evolución en la otitis media aguda va a ser los menores de 2 años y en este grupo los lactantes menores, ¿no? Por el mayor riesgo de complicaciones y de recurrencias. ¿Ya? En este grupo de edad, la curación espontánea es poco frecuente. Entonces, en este grupo de edad sí está indicado el uso de analgesia y de antibiótico terapia. ¿Ya? Otro grupo de riesgo de mala evolución va a ser los que van a tener una otitis media aguda grave, ¿no? Con un compromiso sistémico, fiebre arriba de 39, un dolor muy intenso y puede haber manifestaciones. O bien que tenga además otorrea o una otitis media aguda bilateral, ¿ya? Otro grupo de riesgo. Ahora, también los que van a tener antecedentes de una otitis media recurrente o persistente o antecedentes familiares de esta patología, pues también son grupos de riesgo para que presenten una mala evolución y una potencial complicación, ¿no? ¿Cuál va a ser el tratamiento de la otitis media? Tratamiento sintomático exclusivamente, solamente dar analgesia, ¿no? Otro tratamiento podría ser tratamiento antibiótico, pero comparado con solo conducta expectante. Ahora, ¿qué tipo de antibiótico vamos a usar? Eso obviamente está dirigido a los agentes etiológicos que hace rato hemos
pasando, ¿no? Estaba en primer lugar el topoco neumoniae, le seguía el Haemophilus, a eso le seguía ¿cuál? El Staphylo, ¿no? Y también el Amoraxella catarrhalis. A esos cuatro, pues ustedes ya ven que una aminopenicilina tranquilamente se puede, ¿no? Bien, vamos a ir desglosando el tratamiento sintomático. Miren, el tratamiento sintomático, el pilar de esto va a ser que en la anamnesis el paciente y en el examen físico va a referir una otalgia muy intensa, ¿no? Entonces, el tratamiento sintomático va a ser una analgesia. Ahora, aunque se inicie el tratamiento antibiótico, el efecto del tratamiento antibiótico sobre el dolor no va a aparecer hasta pasadas 24 horas del inicio del tratamiento. ¿Qué pasa? Si hoy día le diagnostico una otitis y es un paciente que tiene más de 2 años y es unilateral, le voy a iniciar antibióticos y su efecto del antibiótico sobre el dolor para contener la infección va a aparecer 24 horas después. Un dato a tomar en cuenta. Suele ser suficiente el uso de un AINE de tipo el ibuprofeno a una dosis de 15 hasta 30 miligramos kilo día o bien paracetamol a 10 miligramos kilo, ambos por vía oral. Puedes usar ya sea ibuprofeno o paracetamol, ¿no? El ibuprofeno muestra un perfil de actuación mejor debido a su doble acción. Tiene una acción analgésica y una acción antiinflamatoria. En tanto, el paracetamol es netamente una acción antipirética y analgésica, ¿no? Según una revisión de Cochrane del 2008, ¿no? Ya desde ahí se maneja esto. Por eso casi los pediatras no recetan una analgesia tópica. No existe evidencia suficiente para recomendar gotas tópicas con anestésico local para calmar el dolor o la otalgia secundaria a una probable otitis, ¿no? Bien, lo que les decía hace rato, el tratamiento antibiótico versus una conducta expectante, o sea, tratamiento sintomático, no iniciar antibiótico. Mire, estas consideraciones. La otitis media aguda es la causa más frecuente de prescripción de antibióticos en la infancia y esto ha contribuido de manera muy importante al aumento de la incidencia. Ahí es el ejemplo que les ponía, ¿no? Doctor, mi bebé ha estado con un poquito de dolor de garganta y parecía que le dolía el oído y se revisa la garganta ligeramente activa, no hay amígdalas hipertróficas, el paciente está en buen a regular estado general, se revisa el oído y sí hay una pequeña congestión solamente, no hay cambios de descoloración, no hay presencia de un tímpano agopado y ahí el pediatra o algunos médicos generales empiezan a usar antibióticos. Muchas veces esto es más por una especie de presión de parte de la madre. Solamente le va a dar eso, no le va a dar algo más si tú quieres ser bien académico y cumplir, ¿no? Si sé que no le va a servir o bien en la otitis media, en los mayores de 2 años, tienen una resolución espontánea una gran parte de los casos. A no ser que sea un grupo de riesgo, ¿no? Menor de 2 años, que sea bilateral, que haya antecedentes familiares, y sé que son grupos de riesgo y en los cuales pues, puede ser fácilmente la complicación, no, eso sí, debo de utilizar antibióticos. Pero en estos otros grupos etarios mayores de 2 años está estable, es unilateral, sé que el antibiótico, sé que la gran mayoría va a tener una resolución espontánea, o sea, muchas veces hay una presión más que todo de parte de los papás, ¿no? A veces. Bien, entonces, cerca del 90% de los casos de la otitis media aguda pueden ser considerados como una enfermedad autolimitada. ¿Y qué pasa con el 10% restante? Yo le inicio antibiótico por ese 10%, pero para eso tú pides un control. Señora, su bebé solo se va a ir con este analgésico, pero lo vamos a hacer un seguimiento, una observación. Necesita sacar una reconsulta en 48 horas. O sea, para eso se hace la reconsulta, ¿no? Para ver cómo va a evolucionar el restante 10%. Y en esa reconsulta
O le explicas, ¿no? O si antes de la reconsulta, antes de las 48 horas, mamá, usted nota que el paciente, el dolor va aumentando, la fiebre va aumentando, me lo trae inmediatamente. Y ahí ya probablemente. Pero hay formas de manejar esta situación clínica sin directamente usar. A eso es a lo que quiere llegar esta explicación que nos está dando esta diapositiva. ¿Ya? Ahora, el tratamiento antibiótico tiene una doble finalidad: evitar las complicaciones, mejorar los síntomas, ¿no? Hasta ahí bien, ya. La complicación grave más frecuente va a ser una mastoiditis. Ahora, miren, un gran estudio sobre mastoiditis tras la otitis media aguda encuentra que sin antibiótico, la otitis media aguda evoluciona a mastoiditis en 3.8 casos de cada 10.000 episodios. La cantidad es bien baja. Por lo tanto, está en la letra roja ahí. Es necesario tratar 4.831 casos de otitis media aguda para prevenir un caso de mastoiditis. Y si vamos a iniciar en esos 4.831 casos, hay más probabilidad de que estemos haciendo una resistencia a ese antibiótico, ¿no? ¿A cuál? ¿Entendió la idea, no? De lo que quiere transmitir esta diapositiva, doctores. Que hay que ser bien prudente y hay que hacer un uso bien razonable de los. ¿Ya? Esto va a lo mismo, ¿no? Esta diapositiva nos va a hacer énfasis en qué grupos o en qué pacientes debemos iniciar. Niños menores de 6 meses, ¿no? Niños menores de 2 años con otitis media bilateral. En toda edad, cuando hay presencia ya de una otorrea, y ahí estás descartando tú al examen físico una otitis, ¿no? En toda edad, cuando tiene una sintomatología de una enfermedad intensa, o sea, hay fiebre, hay un compromiso del estado general del paciente. Y ven, la fiebre es muy elevada, 38,5, 39 grados, una otalgia muy intensa, de más de 24 horas de duración, y hay un compromiso general. Probablemente el paciente esté queriendo tornarse séptico, o bien hacer una diseminación por continuidad, ¿no? Y tranquilamente podría hacerse una ¿ya? Cuando no sea posible asegurar un seguimiento o valoración del paciente en las horas inmediatas. Sabes que la paciente vive muy lejos o no va a volver, ya. Entonces, por un riesgo social, ¿no? ¿Qué antibiótico vamos a usar? Lo que ya les había dicho. El antibiótico de elección va a ser la amoxicilina. La dosis de la amoxicilina va de 50 a 100 miligramos kilo día, dividido ya sea cada 12 horas o cada 8. ¿No? La duración del tratamiento va a ser de 7 a 10 días. Si es alérgico a las penicilinas, se va a usar macrólide. De esos de preferencia, claritro o acito. La ventaja del acito sobre la clarito, la facilidad de administración, porque solamente das una vez al día el acito, ¿no? En otitis media aguda recurrente o tras fracaso con amoxicilina sola adicional clavular, ¿no? Probablemente estás frente a un germen que está produciendo una beta-lactamasa. Ahora, indicado en casos sin respuesta a otros tratamientos, ya hay, si no ha respondido a la amoxia más clavulánico, ya que una cefalosporina llega bastante bien a los pocos resistentes a las penicilinas y también a estáfilos, meticilinos sensibles, ¿no? Y también a la hemófila. Entonces, vuelvo a recalcar, la antibiótico-terapia, ¿para qué había servido? Para evitar complicaciones y mejorar los síntomas, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que el patógeno más probable, para iniciar el antibiótico hay que tomar en cuenta el patógeno más probable. En este caso, el patógeno más probable es neumococo, hemófilos o Maroxella catarrhalis. Y el antibiótico, si es que cumple criterios para iniciar el antibiótico, va a ser un criterio de elección de los antibióticos, el tratar de cubrir a estos 3 gérmenes, ¿no? Inclusive con el estáfilo serían 4 gérmenes más probables para
producirte una otitis media aguda, ¿ya? Pero como dice aquí la diapositiva, la primera elección va a ser la amoxi. ¿Listo? Bien, la amoxi con clavulánico va a ser de primera elección en menores de 6 meses, cuando ya hay una clínica grave, menores de 2 años, o bien cuando hay un antecedente familiar de secuelas ópticas por OMA refrecuentes, ¿no? O cuando hay un fracaso terapéutico con amoxicilina, ¿ya? O sea, la duración del tratamiento es recalgo de 7 a 10 días, ¿no? Una revisión de Cochrane sugiere que puede utilizarse una pauta corta de 5 días en una OMA no graves en niños mayores de 2 años sin ningún factor de riesgo. Con 5 días suficiente, ¿no? Ahora, deben completarse 10 días de tratamiento en los menores de 6 meses. ¿Ven? Este grupo es bastante importante. Y en las otitis media agudas graves. Bien, más de lo mismo, de lo que hemos hablado. Esto ya es cuando ya ha sobrepasado nuestra capacidad resolutiva. Hay que pedir siempre apoyo. El manejo de un paciente siempre tiene que ser, si es necesario, multidisciplinario, y si es necesario pedir apoyo de la especialidad de otorrinolaringología, es necesario hacerlo, ¿no? Los criterios de derivación al otorrino van a ser una OMA de repetición, una otorrea persistente, o sea, más de 6 semanas, que ya esté tendiendo hacia una crónica, ¿no? Situaciones en las que esté indicada una miringotomía, o sea, una timpanocentesis de urgencia, cuando se requiera una evaluación audiológica por sospecha de una hipoacusia mantenida después de algún episodio y en ausencia de líquido en el oído medio, o cuando haya alteraciones, tipos de retracciones en la membrana timpánica, ¿no? Y sospecha de colesteatoma. Bien, para prevenir la OMA, promover la lactancia menores. Esto es fundamental en los lactantes menores de 6 meses, ¿no? Evitar la escolarización precoz, o sea, evitar llevarlo con pequeñitos a las guarderías, ¿no? Un ambiente libre de humo de tabaco, evitar el uso de chupete. Hay que hacer una vacunación antineumocócica, cumplir el PAI, ¿no? Porque el PAI nos cubre tanto para el hemófilus como para el estreptococo neumonía, que son uno de los agentes etiológicos más frecuentes en la producción de una media aguda, ¿no? Y ahí pone jarabes o chicles que contengan xilitol. Bien, entonces, ¿cómo concluimos? La otitis va a curar en su mayoría de forma espontánea. Por lo tanto, podemos evitar en muchos casos, el tratamiento antibiótico. Pero en los cuales, si hemos decidido no usar, ¿no? Hay que citarlo a un control a las 48 horas, ¿no? Hay que manejar la analgesia en este tipo de pacientes con ibuprofeno, que tiene doble efecto, ¿no? Un doble beneficio, va a ser antiinflamatorio y un analgésico. O también puede usar solamente paracetamol, ¿no? La decisión de tratar o no dependerá de cada niño. O sea, hay que individualizar a cada paciente y del tipo de otitis. No tratar con antibióticos es aconsejable en mayor de 2 años, que estén estables, o sea, con síntomas leves y carezcan de factores de riesgo, ¿no? El tratamiento antibiótico de elección es la amoxicilina oral a 80 miligramos. Te da una dosis intermedia, ¿no? No va de dosis mínima de 50 a una dosis máxima de 100. Una dosis intermedia a 80 miligramos kilo día, en 3 tomas. En OMA no complicada y pacientes sin factores de riesgo, el tratamiento va a ir de 5 días a 10 días, ¿no? En algunos casos, que ya hemos mencionado. Si no hay mejoría, la paciente vuelve a un control en 48 o 72 horas con amoxi solo, podríamos cambiar a una segunda línea, ya adicionar amoxi con ácido clavulánico, o bien ya pensar en una cefalosporina de una segunda o tercera generación, ¿no? Bien, ¿alguna duda o pregunta, doctores, en relación a la otitis media aguda? ¿Mm? Nada. ¿No hay preguntas? No, doctor, todo claro. Ya. Vamos a empezar otro tema.
que es un tema bastante importante, está dentro del temario. ¿Cómo hago para que empiece a presentar? Pasó. Ayuda. Aquí, ¿no? Ya. Vamos a empezar otro tema bastante importante. Es la meningitis en pediatría. Bien, ¿qué es la meningitis? La meningitis pues, va a ser un proceso inflamatorio agudo del sistema nervioso central. Puede tener una etiología bacteriana, viral, micótica, tuberculosa, ¿no? Incluso hay una inflamación de origen no infeccioso, encefalopatías, encefalitis de tipo autoinmune, ¿ya? Ahora, el 80% va a ocurrir en la infancia, o sea, en menores de 10 años, ¿no? La incidencia de la meningitis ha bajado. ¿En función a qué? A las nuevas vacunas, ¿no? Porque uno de los principales agentes etiológicos en casi todos los grupos etarios era el Streptococcus pneumoniae y la hemófilos. Con el PAI, con el programa ampliado de inmunizaciones, paciente ya de 6 meses para arriba, ya con vacunas completas, pues su incidencia por estos dos agentes etiológicos es bastante baja, ¿no? Por lo tanto, la incidencia y el pronóstico de la infección ha disminuido con la adición de estas vacunas dirigidas a la hemófilos y al estreptococo, y también por la presencia en nuestro arsenal terapéutico de nuevos antibióticos que son más potentes y que penetran la barrera hematoencefálica. Ya. Entonces, meningitis es un proceso inflamatorio agudo del sistema nervioso central que va a afectar las leptomeningitis. Puede tener una causa infecciosa. Ahora vamos a enfocarnos en las meningitis de causa infecciosa. ¿Cuál es la etiología? Dentro de la etiología de la meningitis, las bacterias más frecuentes, miren, acá nos menciona que la hemófilos influenza de tipo B casi está en total desaparición como agente biológico de la meningitis. No, gracias al programa ampliado de, ¿no? Bien, aquí según el grupo etario nos va a mostrar las bacterias o los agentes etiológicos más frecuentes. En el neonato, o sea, en el paciente menor a un mes, siempre hay que pensar en gérmenes gram positivos y gram Streptococcus agalactiae, que está ahí, la E. coli, la Listeria monocytogenes. En los pacientes de 1 año a 3 meses, Streptococcus agalactiae todavía sigue teniendo presencia. El Streptococcus pneumoniae ya empieza a aparecer y la Neisseria meningitis, ¿no? Mayores de 3 meses, Neisseria meningitis y Streptococcus. La meningitis de causa viral, una de las principales virus que va a producirnos una meningitis viral va a ser los virus de la familia enterovirus, los ecovirus y los Coxsackie en un 80%. Va a haber otros menos frecuentes, como el herpes virus, el herpes tipo 1, tipo 2, el virus de la varicela zoster, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, ¿no? Tienen una menor incidencia, pero también están por ahí, ¿ya? Y estos son de acuerdo a si el paciente tiene algún tipo de dispositivo, siempre hay que pensar, ¿no? Si tiene válvulas de ventilación, si tiene un IL-1, una herida penetrante, una fístula, entonces habrá que pensar en otro tipo de gérmenes, un estafilococo aureus, un estreptococo virida, un estafilococo epidermidis, un estreptococo pneumoniae, pseudomonas aeruginosa. Todo esto va a depender si el paciente está con algún tipo de catéter o bien está hospitalizado mucho tiempo en una área, tipo terapia, está invadido, ¿no? Hay que considerar otros tipos de gérmenes que colonizan los catéteres o bien que
tienen una colonización de los aparatos de un ventilador mecánico. La terapia intensiva siempre está colonizada por las pseudomonas, acetinobater, estafilococo, aureus, meticilinos resistentes. Entonces habrá que tener consideración de estos agentes etiológicos bacterianos en determinadas situaciones especiales, según el paciente que estemos manejando, ¿no? Bien. ¿Cuál va a ser la patología? Primero tiene que haber una colonización, según lo que refiere la literatura, de la nasofaringe. Eso va a desencadenar una bacteremia. Ya hay presencia de bacterias viables en el torrente sanguíneo, pero todavía el paciente está sintomático. Va a haber luego una invasión meningia. Esto va a hacer que se desencadene un proceso inflamatorio a nivel de las plaquetas de meningia. Va a hacer que esto aumente la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, y ahí vamos a tener ya, ¿no?, un edema de tipo vasogénico, porque hay que recordar que el edema cerebral puede ser de tipo citotóxico, realmente de causa hipóxica, ¿no?, o bien un edema vasogénico tipo trauma o tipo infección, ya por aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. ¿Esto qué va a conllevar? El edema vasogénico nos va a llevar a un aumento de la presión intracraneal. Si hay un aumento de la presión intracraneal, puede haber una alteración de la presión de perfusión cerebral, lo cual nos va a llevar a lesiones secundarias tipo lesión vascular, hipoxia, isquemia, una lesión del mismo parénquima del cerebro, ¿no? Bien, la clínica. La clínica va a variar en función a la edad del paciente. Lo que les decía hace rato, cuanto más pequeño es el paciente, la sintomatología es más inespecífica. Una sintomatología bien típica de una meningitis vas a encontrar de 2 años para acá. La típica sintomatología, ¿no? Alteración del sensorio, confusiones, fiebre, signos de focalización, vómitos. Vamos a tener la famosa, esos signos de irritación meningia, de Kerning también. Pero eso va a aparecer en pacientes más grandes, ¿no?, a partir de los 2 años. En los pacientitos menores de 2 años hay que tener una sospecha diagnóstica. Puede estar, tienes que pensar en una meningitis. Si vas a encontrar una sintomatología específica tipo, que vamos a ir describiendo ahorita. Estoy adelantando. La clínica en la meningitis bacteriana va a ser aguda y fulminante, ¿no? Rápidamente se puede desarrollar una sepsis, por tienes visto que la hay edema cerebral y va a haber toda la sintomatología, ¿no? Hay que ver que es progresiva y tiene que estar precedida de un cuadro, ¿no?, bacteriana. La meningitis bacteriana, la clínica en el recién nacido, va a ser bien específica. El pacientito puede tener alteración de la temperatura, puede estar ya sea con fiebre o hipotérmico, puede haber rechazo a la alimentación, no se está alimentando bien, puede tener vómitos, puede tener inclusive apneas, puede el pacientito tener ictericia, ¿no? Entonces son sintomatología inespecífica que pues hay que sospechar que el paciente no está haciendo una sepsis. Cuando hacen sepsis, los neonatitos tienen un 17 a 20% de posibilidad de estar haciendo. Entonces, el paciente es capaz de hacer otro tipo de estudios para ver si no estamos frente a una toda esa sintomatología inespecífica, alteración de la temperatura, mal rechazo a la alimentación, vómitos, que se ha puesto histérico, que hace apneas, que puede tener en otro tipo de infecciones, pues podría ser que nos está hablando de una meningitis. Por lo tanto, hay que sospechar, ¿ya?, de una meningitis. Cuando ya son más grandecitos, lactantes menores de 6 meses hasta años, vamos a tener fiebre, vómito, rechazo de estómago, puede haber un decaimiento, y hay irritabilidad aquí, ¿no? Ese tipo de lloras activos, muy álgido, puede haber alteración de la conciencia y convulsiones. ¿Ya? Fiebre, alteración de la conciencia y convulsiones
tienes que sospechar sí o sí es una meningitis. Si hay esa triada. Fiebre, alteración del estado de la conciencia, convulsiones, sospechar una meningitis. ¿Ya? La rigidez de nuca en los lactantes menores todavía no aparece. En algunos puede aparecer, pero no en todos. Todavía sigue habiendo signos de bastante inespecíficos, o sea, una clínica bastante inespecífica, ¿no? Ahora, los signos de irritación meningia, el de Kernig, de Lipinski, recién va a aparecer a partir de los 10 meses para adelante, ¿no? Pero ya empieza a aparecer. Para acordarnos, ¿no? Maniobra corta, nombre largo. Maniobra larga, nombre corto. Es una buena mnemotécnica porque a veces uno nos cuesta memorizar cuál era el Lipinski, cuál era el Kernig, ¿no? Entonces, maniobra larga, o sea, flexionar punto sobre el abdomen, ¿no? Esa es la maniobra larga, esa va a ser el Kernig. Maniobra corta, la cabeza, el mentón, lo aproximamos sobre el pecho. Maniobra corta, nombre largo. ¿Sabían eso? Yo internamente debe ser memoria. Bien. Ya. La clínica. Cuanto es más grande el recalco el paciente, la clínica va a ser más específica de una meningitis, ¿no? Fiebre, cefalea, vómitos, todo esto es parte de que hay un aumento en la presión intracraneana. La cefalea, los vómitos, las convulsiones, rigidez de nuca, signos de irritación meningia. Esto cualquiera puede sospechar de que es una meningitis, ¿no? No es como en un neonato donde estás rechazando solo la alimentación, puede tener apnea, se pone histérico, puede haber fiebre o no. O sea, la sintomatología específica tienes que sospechar en muchas patologías. Pero si el paciente más de 2 años te viene con fiebre, vómitos, convulsiones, signos de irritación meningia, pues clavado probablemente una meningitis hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ven? La meningitis viral va a tener una clínica similar a la bacteriana, aunque un poquito más atenuada, más leve, podría decirse así, y tiene un inicio brusco, ¿no? Lo mismo, en recién nacidos y lactantes pequeños menores de 2 años es más inespecífica la situación. Ya en mayores de 1 año empiezan a aparecer sintomatología más específica, pues, ¿no? Y además están asociados a cuadros respiratorios altos, ¿no? Puede haber una faringitis, conjuntivitis, ¿no? Algo que haya una manifestación, pues, ¿no? Del virus que está produciendo. O sea, síntomas respiratorios por enterovirus. Ya hemos mencionado que el enterovirus ocupa un lugar muy importante como agente etiológico de la meningitis viral, ¿no? Aquí está en orden de frecuencia la presencia de los síntomas de la meningitis. Vamos a tener cefalea, fiebre, rigidez de nuca, alteración de conciencia, los signos de irritación meningia, que no siempre están presentes, pero ahí está. O sea, no es necesario tener signos de irritación meningia para diagnosticar una meningitis, ¿no? Mira, solo aparece 50%. Lo que sí hay siempre es cefalea, fiebre, ¿no? Otro que hay, alteración del estado de conciencia. Pero esa triada siempre hay que sospechar. Fiebre, alteración del estado de conciencia y convulsiones, meningitis. Bien. El diagnóstico siempre va a partir de una sospecha clínica. ¿Qué hacemos? Un hemograma, PL, es fundamental la punción lumbar, cubriendo todas las medidas de bioseguridad para diagnosticar una meningitis. Fundamental, ¿no? Y obviamente hacer los hemopúlpicos. Pero esto que está remarcado en rojo, no hay que hacer PL en estas situaciones. Si tu paciente está con una inestabilidad hemodinámica, ¿qué es una inestabilidad hemodinámica? Está hipotenso, o sea, está mal perfundido, llenado capilar prolongado, pulsos débiles, o sea, como una disfunción cardiovascular, ¿no? Llenado capilar bajo, pulsos débiles, llenado capilar prolongado, una diuresis baja, alteración de la temperatura, alteración de la presión arterial, necesidad de vaso. Hay una inestabilidad hemodinámica, no le hagas porque tú puedes precipitar o deteriorar más esa hemodinamia que ya está inestable, puedes deteriorar más. Uno, no
hacer PL en inestabilidad hemodinámica. 2. Si el paciente tiene alguna coagulopatía, un TP prolongado, una plaquetopenia, no hagas PL. Si el paciente tiene signos de hipertensión endocraniana o tú tienes una sospecha bien fuerte de que el paciente esté con una hipertensión endocraniana, hay signos de focalización, puede haber la triada de Cushing, hipertensión, bradicardia, respiración irregular, no hagas PL. Asegúrate de que no esté, hacerle una tomografía. Ahí verás, ¿no?, si hay un edema o no, porque el edema, sabes que va a haber un edema en la meningitis y el edema te va a predisponer a una hipertensión endocraniana. O bien hacerle una ecografía de la vaina del nervio óptico. Tiene una muy buena sensibilidad para diagnosticar una hipertensión. Menos invasivo que la tomografía. Se puede hacer al pie de cama del paciente, no necesitas sacar al paciente de una unidad de terapia intensiva para hacer una ecografía de la vaina del nervio óptico para ver cómo está la presión intracraneana, ¿no? Que haya infección en el sitio de la punción. Entonces recordamos, ¿no? Recalcamos, no hacer PL, que obviamente es fundamental para hacer el diagnóstico de la meningitis, pero no hacer cuando hay signos de hipertensión endocraniana, no lo hay. Si hay una coagulopatía, TP prolongado, o el paciente está con plaquetopenia, o bien está sangrando, puede estar con petequia, sangrado por encima, no le haga. Si está con una infección alrededor de la punción en el quinto espacio, en el quinto espacio intervertebral al nivel de la lumbar, en la región lumbar, ¿no ve? Por ahí más o menos va a ser la punción. Si hay una celulitis, si hay un absceso, si hay una piodermitis, no hace. Podemos meter la infección nosotros en un sitio que es totalmente estéril. Y cuarto, si hay una inestabilidad hemodinámica. Ya esas son las contraindicaciones absolutas para hacer una PL. ¿Listo? Ahora, continuemos en cómo vamos a diagnosticar al paciente. Ya hay una sospecha diagnóstica, en algunos en los que va a estar indicado vamos a hacer la PL. ¿Qué más vamos a pedir? Una analítica sanguínea. ¿Qué vamos a pedir? Un hemograma. Vamos a pedir reactantes de fase aguda. ¿Cuáles son esos? El PCR, la procalcitonina, la velocidad de sedimentación, ¿no? Hay que ver si el paciente no va a estar desarrollando complicaciones, tipo una secreción inadecuada de hormona antidiurética, un síndrome de piel de sal. Para eso habrá que pedir un ionograma, ¿no? Habrá que ver cómo están nuestras plaquetas, nuestro TP, un coagulograma hay que pedirle. Y hay que hacerle un hemocultivo. Porque ¿qué pasa si le metemos antibiótico-terapia ya? No hemos podido hacer PL porque había una de las 4 contraindicaciones. Hemos iniciado antibiótico-terapia y a los 2 o 3 días, que ya tendría que hacer efecto el antibiótico, el paciente sigue mal. ¿Qué vas a hacer ahí? Si le has hecho hemocultivos, probablemente hay un 50% de probabilidad de rescatar el germen con un frasco. Si tú le haces 2 frascos de cultivo, hasta 3 frascos, puedes aumentar tu probabilidad de rescate del germen de un 50%, casi hasta un 80%, doctores. Ya con un solo frasco, a veces es bastante limitado. En uno vas a encontrar y en otro no, el germen. Pero es importante hacer el hemocultivo previo al inicio del antibiótico. ¿Ya? La punción lumbar, ya hemos dicho en qué situaciones no vamos a hacer. ¿Y qué vamos a pedir en la punción lumbar? Vamos a pedir un citoquímico para ver la celularidad, la presencia de proteínas, la celularidad, el predominio de la célula, para ver la glicemia. Vamos a pedir un cultivo, vamos a hacer un panel viral, vamos a ver si es que se aísla en ese líquido cefalorraquídeo algún virus
Y también vamos a pedir, si hay una sospecha micótica, tinta china y tinción de grano. O sea, en el citoquímico se va a pedir varias cosas. Cultivo, tinta china, tinción de Gram, citoquímico, inclusive si hay sospecha de una tuberculosis, ADA también. ¿Ya? Estos son valores de líquido cefalorraquídeo según la edad que hay que aprender en memoria. Y aquí hay un diagnóstico diferencial según el citoquímico, cómo va a estar, ¿no? En una bacteriana, en una viral, en una tuberculosa. Miren, en las bacterianas siempre hay un predominio de glóbulos blancos, a predominio de los polimorfonucleares, las proteínas van a estar aumentadas y la glucosa. Cuando tú haces un citoquímico, doctores, le van a hacer la PL, tienes que hacer una glicemia central porque en el citoquímico te va a salir cuánto de glucorraquia está teniendo el paciente. Una glucorraquia, para tomar como un parámetro de que es parte de una meningitis bacteriana, tiene que estar por debajo de 2/3 partes de la glicemia central. Si tú no has pedido este dato, difícil que la glucosa te ayude, la glucorraquia. Ejemplo, mi paciente está, su glicemia central por la sepsis o por la meningitis o porque no ha comido, por cualquier situación infecciosa, está con una glicemia central de 60 y la glucorraquia me sale más, no está en 60, está en 40, ya está hipoglicémico en el paciente. Está con una glicemia central de 40. Obviamente que la glucorraquia va a salir baja porque el paciente ya está con una hipoglicemia y tú podrías estar tomando esa glucosa baja como un parámetro de una meningitis bacteriana. Es por eso que para comparar necesitas hacer una glicemia central y una glucorraquia. La glucorraquia tiene que estar, para ser tomado como un parámetro de una meningitis bacteriana, 2/3 partes menos a la glicemia central, la glucorraquia. ¿Ya? En la viral hay células no tan elevadas como la bacteriana. Los polimorfos nucleares son casi inexistentes, ¿no? Y las proteínas están normales o bien ligeramente elevadas. Y en la tuberculosa, pues miren, tenemos una presencia de celularidad, a predominio de los mononucleares, sí hay una presencia bastante importante de proteínas, ¿no? Y también, al igual que en la bacteriana, tanto en la bacteriana como en la tuberculosa, la glucorraquia está baja, pero en la bacteriana está más baja que la tuberculosa. Pero siempre hay que pedir la glicemia central para comparar con la glucorraquia, ¿ya? ¿Qué más hay que pedir? Ya les había mencionado que también en la citoquímico podemos pedir la tinción de Gram. La tinción de Gram es una ayuda muy importante porque ese rato que le tomas tú la muestra de la PL, mandas en 3, 4 frascos el líquido cefalorraquídeo. La tinción de Gram no va a demorar más de 15 minutos o 1 hora en un buen laboratorio y te va a decir al menos esto: presencia de un coco o de un bacilo. Y esto es una gran ayuda, pues, ¿no ves? Si es un coco, dirigiré mi arsenal terapéutico a cubrir, ¿quién? A una Neisseria, a un estreptococo o a un staph. Si es un bacilo, pues le daré más énfasis a los bacilos más frecuentes. O sea, es una gran ayuda la tinción de Gram. Ya en 15 minutos a 1 hora ya te da ese dato. ¿Listo? Bien. El cultivo nos da obviamente el diagnóstico definitivo, ¿no? Sin antibiótico terapia previa. De preferencia hay que tratar de tomar los cultivos siempre sin haber iniciado antes los antibióticos. Pero obviamente no puedes esperar demasiado. Por ejemplo, si te dicen, no, doctor, no tenemos reactivos para hemocultivo, ya hasta que vayas a hablar a la mamá de que contrate los servicios de un laboratorio particular o cosas así, si va a pasar mucho tiempo, ni modo, inicia los antibióticos sin haber tomado el hemocultivo. Modo. Bien. También se puede pedir una detección rápida de antígenos bacterianos, puede pedir los del coco, del coco, ¿no? Esto
30% de posibilidad de que tenga positiva previa. Y otro es la reacción en cadena de la polimerasa, que tiene una muy buena sensibilidad y especificidad que todavía no está disponible en muchas instituciones acá en Bolivia, pero en la caja, en área de camas de adultos, hay temporadas que llega, no es un reactivo, una prueba bastante cara, se agota rápido, ¿no? Llega, pero se agota. O sea, sí hay. Eso. El inicio de la antibiótico-terapia previa va a dificultar el diagnóstico etiológico al alterarte los resultados de los cultivos. Por eso es que te sugieren fuertemente de que tomen los cultivos sin inicio de antibiótico-terapia. Pero el inicio del antibiótico no va a modificar las características citoquímicas del líquido cefalorraquídeo, al menos no en las siguientes horas, ¿no? En 1 o 2 días de uso de antibióticos, obviamente, claro, puedes tener una meningitis decapitada donde ya ves que hay datos medio raros, confusos, ¿no? Y eso es por el uso ya de unos 2 o 3 días de antibióticos. Pero en unas 6 horas, un día, pues no te va a afectar los valores de citoquímico, el uso de antibiótico terapia previa. Bien. Esto es a ver, un diagnóstico diferencial que vamos a hacer, ¿no? Para ver qué tipo de meningitis es. Es una meningitis bacteriana, es una viral, una tuberculosa, que igual hay que aprenderse la tablita, que puede ser bastante complicada inicialmente, pero pues con un poco de esfuerzo se va a lograr hacer eso, ¿no? Ahora, hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras posibles patologías. Si el paciente viene con una irritación meningia o opistótonos, hay que descartar una alteración electrolítica, una alteración de calcio. Hay que descartar que no tenga una linfadenitis cervical o una celulitis o un absceso periamigdalino que esté produciendo esa sintomatología de irritación meningia, ¿no? O de una rigidez de nuca. Entonces, un diagnóstico de una diferencial de una rigidez meningia, de una rigidez de nuca, va a ser presencia de una linfadenitis cervical, celulitis retrofaringia, una neumonía del lóbulo superior, también está un absceso retrofaringio. ¿Ya? Ahora, ya hemos hecho la descripción de la clínica, ya hemos diagnosticado a mi paciente con una sospecha clínica, le he hecho PL en los que he indicado, le he hecho el citoquímico, he hecho el diferencial, he visto que es una bacteriana. ¿Qué voy a hacer? Inicio el tratamiento. Voy a primero aplicar medidas generales. 1, hay que monitorizar al paciente, hay que ver cómo está la frecuencia cardíaca, la saturación, la presión arterial. No olvidar que la meningitis tranquilamente podría complicarse con una sepsis, ¿no? Entonces hay que monitorizar al paciente, hay que ver si no va a empezar a aparecer complicaciones de tipo una hipoglicemia, una hiponatremia, un síndrome inadecuado de hormona antidiurética, convulsiones, alteraciones metabólicas que puede haber, ¿no? Para eso se lo monitoriza al paciente. También forma parte de las medidas generales tomar cultivo antes de iniciar los antibióticos. Tomar cultivos antes de iniciar los antibióticos. Hay que hacer una buena fluidoterapia, hay que calcular bien. Si el paciente no está en shock séptico, no está choqueado, hay que hacer un buen cálculo de líquidos de mantenimiento. Si el paciente, digamos, está con vómitos, no le vamos a meter alimentación, ¿no? Le vamos a poner su sondita y pues vamos a indicar líquidos de mantenimiento. Podemos usar la fórmula de Holiday Segar o bien podemos usar la fórmula de la superficie corporal por 1500. ¿Ven? La idea es de tratar de mantener una buena presión arterial media para asegurarnos de que haya una buena presión de perfusión cerebral, ¿no? Si hay sospecha de una hipertensión endocraniana, hay que hacer medidas antiedémicas, ¿no? Porque ¿cuál puede ser la etiología de mi hipertensión endocraniana? El edema vasogénico, ¿no? Lo hemos descrito en la patogenia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Analgesia adecuada, elevar la cabeza a 35 grados y utilizar agentes
hiperosmolares tipo solución salina hipertónica al 3.5%, 5%, bien manitol, para tratar de disminuir ese edema vasogénico y por ende disminuir la hipertensión endocraniana, ¿no? Ahora, ¿cuándo vamos a pensar en mandarlo a una unidad de terapia intensiva pediátrica a mi paciente con meningitis? Si va a estar con una inestabilidad dinámica, a UTI. Si mi paciente va a estar mostrando signos de una hipertensión endocraniana, a UTI. ¿Cuáles van a ser esos signos de una hipertensión endocraniana? Focalización neurológica, presencia de crisis compulsivas, ¿no? Si mi paciente va a tener alteración del estado de conciencia, a UTI. Si mi paciente va a presentar una hiponatremia severa, o sea, un sodio menos de 120, visto que un sodio menos de 120 va a hacer que esto predisponga a mayor edema, ¿no?, intracelular y también convulsiones. Por lo tanto, este paciente también se va. Ya hemos visto en las medidas generales, ya hemos controlado o iniciado medidas antiedema, ya hemos puesto analgesia, antipiréticos, posición de la cabeza, hemos calculado los líquidos, hemos sacado los cultivos y ahora debemos iniciar antibiótico-terapia. Hemos visto que hay distintos agentes etiológicos en función a la edad del paciente. Menores de un mes a 3 meses, los mayores de 3 meses. Los mayores de 3 meses hemos visto que el estreptococo, la Neisseria, ocupan un lugar muy importante. El Haemophilus influenza ocupaba un lugar importante, pero con la vacuna, pues ahí ha sido erradicado esto, ¿no? Pero ¿qué pasaría si estamos frente a una sintomatología de meningitis en un paciente de 3 meses, de 4 meses, 5, 6? Todavía no ha cumplido el esquema antibiótico, entonces también tenemos que estar pensando en esto, ¿no? Ahora, si tenemos una tinción de Gram donde ya nos ha dado un informe de un coco, de un bacilo, nos ayuda para poder descifrar el esquema antibiótico, ¿no? Pero, si se fija, la cefotaxima más la vancomicina es aquí en Santa Cruz el esquema antibiótico de primera elección. La cefotaxima, que es una cefalosporina de tercera generación, va a estar dirigida exclusivamente a gérmenes gram positivos tipo estreptococo neumonía, resistentes a penicilina, porque si el estreptococo neumonía es la causa de mi meningitis, ¿por qué no le inicio penicilina? ¿Puedes responder? ¿Por qué no le inicio penicilina? Porque hay un porcentaje de pacientes resistentes de estreptococos neumonía resistentes a la P. Para ese grupo de pacientes está dirigido la cefotaxima, que además tiene buena penetración a la barrera hematoencefálica. Las cefalosporinas penetran muy bien la barrera hematoencefálica inflamada, ¿ya? Por lo tanto, cefotaxima o ceftriaxona a dosis meningias, porque la dosis de la cefotaxima es a 100 miligramos, pero una dosis meningia es a 300 miligramos. Y dosis sépticas es a 200 miligramos. Vean, o sea, casi el triple de dosis vamos a usar. Con la ceftriaxona es a 100 miligramos. ¿Ya? Todo dirigido entonces, recalco, a cubrir gérmenes de tipo estreptococo, ¿no?, resistentes a la P. Y se adiciona vancomicina. ¿Por qué? Porque hay un pequeño porcentaje de estreptococos que son resistentes a las cefalosporinas. Y también hay la posibilidad de que pueda ser por un Staphylococcus aureus meticilino sensible resistente obviamente, que esté produciendo la meningitis. Entonces, cefotaxima más vancomicina, muy buen esquema. Desde el mes de edad, ¿ya? Aunque en los neonatos, con este primer esquema que aquí usan los españoles, cefomasampi, tratan de dar una cobertura mayor, ¿no?, hacia los gram negativos, a la listeria, ¿no?, a la E. coli. Salvo este grupo, en el resto de los grupos se puede usar tranquilamente cefotaxima más vancomicina, ¿ya? Y lo mismo, ¿no? Obviamente es más fácil cuando ya tienes un cultivo o algo poder dirigir la terapéutica. ¿Cuántos días va a durar el tratamiento? Si has aislado un neumococo,
un 10 a 14 días. Obviamente el paciente tiene que haber estado más de 2 o 3 días sin fiebre, tiene que tener una estabilidad hemodinámica, respiratoria, neurológica, le hace un control laboratorial, el hemograma está bien, con 10 días ya puedo retirar. Si es un meningococo, de 5 a 7 días, si es un hemófilus, 7 a 10 días, Streptococcus agalactiae, 14 a 21 días, y un bacilo gram negativo, 21 días puede recibir. Los bacilos gram negativos son difíciles de erradicar, ¿no? O una listeria hasta 21 días. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a usar corticoides? Los corticoides vamos a usar si sospechamos que hay la presencia como agente etiológico de la meningitis, de la Haemophilus influenza. Hay alguna literatura que te recomienda inclusive por si piensas que es neumococo, pero hay más fuerte evidencia que te dice que el uso de corticoides está dirigido a prevenir una secuela como es la sordera por la Haemophilus influenza. Entonces, el uso del corticoide está dirigido a disminuir la secuela de sordera que es producida por el Haemophilus influenza. Pero hay literatura que te dice que también te puede ayudar para prevenir algún tipo de secuela por el neumococo, aunque yo en lo personal no os recomiendo porque he leído bastante literatura que apoya más para la secuela de sordera por Haemophilus influenza y no así para el Streptococcus pneumoniae. Y si vas a usar corticoides, va a ser a dosis de 0,5 miligramos kilo o sea, 4 veces al día tienes que usar, y antes, 10 a 15 minutos antes de la administración del antibiótico. ¿Ya? O sea, no puedes primero administrar el antibiótico y después el corticoide. No, es al revés. Primero administras el corticoide y luego administras el antibiótico. ¿Ya? E inclusive hay cierta literatura que te dice que si tú estás empezando a usar corticoide, puedes disminuir la penetración de la vancomicina por la barrera hematoencefálica, porque la vancomicina en situaciones normales no penetra la barrera hematoencefálica. Pero ¿por qué a un paciente con meningitis le estoy dando vancomicina? Porque yo les he propuesto cefo y vanco como primer esquema, ¿no ven? Porque esa barrera hematoencefálica está inflamada. Por lo tanto, está aumentada su permeabilidad y la vancomicina, que en situaciones normales no entra, en situaciones tipo esta que está inflamada, va a entrar. Pero si estás usando corticoide, puedes disminuir la penetración del antibiótico. Entonces, ese es otro motivo por el cual, si tú piensas que es un estreptococo, ¿para qué le vas a iniciar un corticoide? Únicamente vas a disminuir probablemente la penetración de la vancomicina al sistema nervioso central, ¿entienden, no? Bien, ahora, lo que les decía, disminuye la mortalidad en adultos y secuelas de sordera en niños, ¿no? Administrar 30 minutos antes del antibiótico. ¿Cuándo vamos a hacer una punción lumbar de control? Cuando hay una meningitis neonatal, sí. Cuando hay una meningitis por enterobacterias. Si tenemos una meningitis por un neumococo y 36 a 48 horas post al inicio de antibióticos, nos sale el cultivo y es resistente a la peniodexa, hay que hacerle una punción lumbar de control para ver cómo está yendo nuestra celularidad, ¿no? Si hay un fracaso terapéutico a los 2 o 3 días el paciente persiste con sintomatología infecciosa, pues hay que probablemente hacer una punción lumbar de control para ver cómo está, para probablemente nuevamente tomar cultivos y pues rotar antibióticos, ¿no? Y si hay presencia de una fiebre prolongada o secundaria. ¿Cuáles van a ser las complicaciones de una meningitis bacteriana? Un shock, una coagulopatía vascular diseminada, puede presentar un distrés respiratorio el paciente. Si es un estáfilo, tranquilamente puede hacerse una artritis séptica. Hemos visto que, dada la patogenia, puede haber un edema cerebral, por lo tanto, aumento de la presión intracraneal. Puede haber alteración mental, convulsiones, déficit focal, alteraciones cerebrovasculares. Podría llegar a formarse pequeños abscesos o un empiema cerebral, ¿no? Una fiebre persistente podría estarnos hablando de la presencia de abscesos cerebrales, ¿no?
El tratamiento de una meningitis vírica, pues, va a ser generalmente tratando de apuntar a la familia de los enterovirus, ¿no? Pero obviamente no hay que descuidar los otros virus, como son el varicela zoster, citomegalovirus, herpes tipo 1, tipo 2, ¿no? Normalmente, una meningitis viral va a tener un curso un tanto más benigno, llamémoslo así, en relación a la bacteriana, ¿no? Igual hay que cuidar, hay que iniciar un antiviral como el aciclovir, hay que tener cuidado con las medidas generales, hay que hacer un buen cálculo de líquidos y siempre estar monitorizando al paciente, ¿no? ¿Cuándo vamos a dar de alta? Cuando estamos frente a una meningitis vírica. Si el paciente es mayor a 2 años, si no estaba con... Esto es cuando ya queremos hacer un manejo ambulatorio, ¿no? Bueno, vamos a darle mucha atención a esa diapositiva porque más nos estamos enfocando en un manejo intrahospitalario. Ya, si tienes una sospecha de que hay una Neisseria meningitis como causa de la meningitis, hay que hacer un aislamiento, ¿no? Hasta cumplir 24 horas de la antibiótico-terapia porque puede transmitir a otro paciente. Si hay sospecha de que es un meningococo, cuando hay una sintomatología de meningitis asociada a púrpuras o petequias, sospecha siempre de un meningococo. Y a los potenciales contactos con los que ha estado el paciente, iniciarles una quimioprofilaxis, ya sea con rifampicina o con ciprofloxacina. ¿Ya? El meningococo hay que sospechar siempre que haya clínica infecciosa de una meningitis asociada a presencia de equimosis, púrpuras o petequias en la piel. ¿Ok? Y iniciar quimioprofilaxis a los potenciales contactos. Vale, ahí ya está el paciente. Bien. ¿Alguna pregunta en relación a meningitis, doctores? ¿Ah? ¿No? ¿Ya cuántos minutos tenemos? Voy a traer la lista. Guárdenme un momento, por favor. Abraham Guzmán. Presente, doctor. Gabriel Albornoz. Arancibia. Ya. Arancibia Marinés. Paola Valderas. Barrientos Alejandro. Brito Sergio. Presente. Caballero Claudio. Cabezas Brenda. Presente, doctor. Carlos Mauricio. Presente, doctor. Cordano Ninet. Presente, doctor. Cuellar Flavia.
Presente, doctor Cuellar Flavia. Sí. ¿Con quién habló? ¿O quién quiere hablar? Mm. Pero no estaban. Ya. Díaz Armando. Ok, está bien, ya están admitidos. Cuellar. Perdón. Cuellar Díaz Flavia, Armando. doctor presente. Sí, perfecto, Flavia. Díaz Armando. Ferrufino Joel. Presente, doctor. Valderas, presente. Forteza Paula. Ya. Valderas, presente, ¿no? Doctor. Gina Gómez. Gutiérrez Rubén. Presente, doctor Gómez. Presente Rubén Gutiérrez. Guaranca Evelyn. Presente, doctor Guaranca. Iquice. Presente, Jimmy Nava. Presente, doctor Jimmy Nava. Lanza Neidy. Presente, doctor Lanza. Lastra Majet. Lavallén María. Presente, doctor. Lizarazu Andrea. Presente, doctor. López Álvaro. Presente, doctor López. Mancilla Luis. Presente, doctor. Mariscal Taliana. Presente, Mariscal. Martínez Zaida. Presente, doctor. Maita Adriana. Mercado Ariani. Morales Jorge. Walter Ordóñez. Ortega Milena. Presente, doctor. Ya. Pacheco Laura. Presente, doctor. Padilla Thaís. Presente, doctor. Prado Mirko. Prado, presente, doctor. Ramos Bianca. Presente, doctor. Prado, presente, Rivera. doctor. Disculpa. Ya, Ramos Bianca. Rivera Mari. Presente, doctor. Rivero Mercedes. Presente, doctor Rivero.